Bien, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebra el 12 de junio, el próximo 25 se realizará el seminario virtual La dura tarea de educarse en América Latina, el desafío de la calidad y el impacto del trabajo infantil y adolescente. Vamos a conversar con Patricia Ames, quien es profesora de la Universidad Católica e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ella va a tener a su cargo la exposición El papel de la educación en la erradicación del trabajo infantil, un enfoque técnico. En este momento vamos a conversar con ella para ver algunos temas referidos al trabajo infantil. Muy buenas tardes, Patricia Ames, ¿cómo está? Queríamos tener su apreciación con respecto a esta problemática a nivel mundial y en América Latina. Y queríamos empezar mencionando más o menos la primera interrogante, que sería ¿cuál es la relación que existe entre la educación y el trabajo infantil en América Latina? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En América Latina se han hecho varios avances para erradicar el trabajo infantil y sobre todo las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, todavía hay varios millones de niños en el continente que trabajan, ¿no? Y en algunos países como Brasil, Perú, Bolivia, México, Guatemala, este número es mayoritario, ¿no? Entonces hay varios desafíos y uno de ellos tiene que ver con la educación, ¿no? Cuando los niños trabajan, muchas veces interrumpen su educación, ¿no? Por las demandas que tiene el propio trabajo, por los horarios, la incompatibilidad a veces de hacer ambas actividades. Y esto hace que tampoco accedan a mejores empleos porque no tienen la calificación y a su vez sus familias puede reproducirse la situación de trabajo infantil con sus hijos, ¿no? Entonces, a pesar de que América Latina es un continente que ha ido mejorando sus niveles de vida, la pobreza y la desigualdad que existe hace que muchas familias todavía necesiten la participación de los niños para sobrevivir, ¿no? Para garantizar la sobrevivencia familiar. ¿Cómo se podría tocar el tema de la edad mínima de admisión al empleo, ¿no? Se dice de que hay una edad mínima en que los niños o niños, niñas y adolescentes podrían de una manera, así decirlo, trabajar, ¿no? Pero muchas veces no, esto se da con unas edades muy reducidas. Sí, en países como el Perú, por ejemplo, la edad mínima es de 14 años, ¿no? O sea, como mínimo tendría que tener 14 años, pero además de una edad mínima hay un conjunto de actividades en las que podrían participar los niños a partir de los 14 años, ¿no? No cualquier trabajo, ¿no? Un número de horas y en actividades que no pongan en riesgo su salud o su educación, justamente, ¿no? Pero esto no se cumple, ¿no? Por lo general los niños empiezan a trabajar antes de esa edad y además cuando trabajan a partir de los 14 años muchas veces lo hacen en condiciones que no son las mejores y también en oficios muy peligrosos, ¿no? Como la minería, peligrosos para su salud y para su desarrollo, la minería, el recojo de la basura, ¿no? El reciclaje de basura. Y bueno, también hemos visto cómo crecientemente se ha visibilizado la trata de personas en el Perú, ¿no? Que involucra niños y niñas. Sobre todo muchas niñas que están sometidas a este tipo de trata o de explotación infantil, ¿verdad? Exacto, que muchas veces con la promesa de un trabajo formal se las llevan a otros lugares y más bien terminan en comercio sexual o en prostitución infantil. ¿Por qué se podría decir entonces que la educación es clave para reducir el trabajo infantil? Yo diría que en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, porque la educación retiene a los niños, o sea, si es una buena educación que les ofrece posibilidades para su desarrollo futuro, donde los niños sienten que aprenden cosas que les son útiles y se les abren posibilidades de futuro, la educación los retiene y los mantiene seguros también, ¿no? Y en un segundo punto, también en la medida en que les ofrece otras posibilidades, ¿no? Con una mayor educación los niños van a tener los niños y jóvenes y futuros adultos van a tener posibilidades de acceder a mejores empleos, más remunerados, que a su vez les van a permitir superar su situación de pobreza, ¿no? Si más bien dejan de estudiar para resolver la situación inmediata de pobreza, se van a quedar con estudios interrumpidos, no van a poder acceder a empleos mejor remunerados y van a reproducir su situación de pobreza. ¿De qué manera el trabajo infantil afecta directamente el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta, como usted dice, que algunos tienen que desertar de esto, ¿verdad? Para trabajar? Sí, hay muchos niños en el Perú que combinan trabajo y educación, ¿no? Y muchos niños, por la situación de pobreza en la que viven,
muchos de ellos, si no trabajaran, no podrían estudiar, ¿no? A veces usan el producto de su trabajo para comprar los útiles, el uniforme, cosas así, ¿no? Sin embargo, se ha documentado que el trabajo infantil puede generar efectos negativos en la escolaridad de los niños, ¿no? Para empezar, un rendimiento menor, porque llegan cansados, ¿no? Por ejemplo, a veces trabajan en la mañana y llegan al colegio en la tarde, pero llegan cansados, se duermen en la clase, o no le pueden dedicar tiempo a sus tareas para poder estar a la par que sus compañeros, o pierden clases porque los horarios también no van de acorde con sus trabajos, entonces pierden clase. Muchas, por ejemplo, muchas niñas y jóvenes que son empleadas domésticas tienen que estudiar en la nocturna, ¿no? Donde es un servicio pensado más para adultos, pero hay muchas adolescentes de 15, 16, 17 años que estudian en ese horario y que no siempre ofrece una buena calidad educativa para estas jóvenes, al mismo tiempo de que van a estudiar después de haber trabajado todo el día, están cansadas, no rinden igual, ¿no? Entonces, por un lado, afecta su rendimiento, por otro lado, puede ser también que por las exigencias del trabajo, poco a poco decidan ir dejando los estudios, ¿no? Porque es cansado, es pesado, y terminan pues abandonando, ¿no? También afecta de alguna manera su estado de salud, su estado de ánimo también de estos niños que están trabajando, ¿no? Porque tienen que estudiar y trabajar a la vez, lo cual es un poco complicado. Muchos estuve leyendo que se dedican a la agricultura también o trabajan con sus padres, ¿no? Y sus propios padres avalan este tipo de trabajo. Sí, ahí los estudios que se han visto en relación al trabajo agrícola y el trabajo urbano muestran que el trabajo infantil tiene un efecto más negativo en la zona urbana en relación a los rendimientos que en la zona rural, pero en la zona rural también es variable, ¿no? Entonces en la zona rural, por ejemplo, muchos niños trabajan con su familia y algunas veces lo hacen el fin de semana, ¿no? Para apoyar a los padres, pero hay muchos niños también que crecientemente trabajan en chacras de otras personas, en tierras agrícolas de otras personas, entonces ya son peones agrícolas asalariados, ¿no? Que es diferente de estar apoyando a tu padre, a tu madre en el trabajo de la chacra, ¿no? Entonces ese otro tipo de trabajo sí puede ser más demandante, más cansador, ¿no? Vivido más como trabajo y no como ayuda doméstica, entonces tiene otras implicancias tanto afectivas como físicas, ¿no? Para los niños. En ese sentido, ¿qué se podría hacer o cuáles serían en este caso las medidas para lograr una educación de calidad en estos niños, una educación de calidad obligatoria, gratuita, de alguna forma que los beneficie a ellos y de alguna forma se reduzca los números o las cifras del trabajo infantil? Ahí tenemos grandes desafíos en América Latina para asegurar una buena educación, una educación de calidad que realmente atraiga a los niños, porque también mucho de lo que vemos es una mala educación, ¿no? Que al final termina también expulsando a los niños porque no les ofrece una identificación, una posibilidad de futuro, más bien los descalifica porque llegan tarde, porque no rinden, porque no valora otros conocimientos que tienen o no valora su lengua o su cultura. Digamos, muchos niños que trabajan son niños indígenas y llegan a colegios y escuelas que no utilizan su lengua materna, que no valora sus conocimientos, ¿no? Entonces, un primer reto de una educación de calidad para estos niños es que sea pertinente a sus necesidades y a sus características, que tome en cuenta su lengua, su cultura y también los conocimientos que ellos tienen y traen a la escuela, ¿no? Entonces, una educación que los valore y valore lo que tienen y que les ofrezca enriquecer sus conocimientos y sus habilidades, ¿no? Y no una educación que los descalifique por ser indígenas o por ser trabajadores, ¿no? Sino más bien una educación que los apoye, que los vaya seduciendo, digamos, en el mejor sentido posible, seducir hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje y hacia la posibilidad de mejoras en su vida futura, ¿no? Para tener una educación de calidad se debería enmarcar todo de una manera global, ¿no? También el tema, no solo de los niños, sino el tema de infraestructura, el tema de docentes calificados y todo este tipo de herramientas que necesita el niño para poder trabajar, para poder estudiar, ¿no? Claro, una educación de calidad requiere docentes bien preparados y que conozcan la realidad de sus alumnos, ¿no? También condiciones materiales adecuadas, ¿no? Hay muchas escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, desagüe, por ejemplo, ¿no? 500 niños y no hay un sistema de desagüe en la escuela, es una situación
bastante desagradable para muchos niños, ¿no? Lo hemos recogido en varios estudios que hemos hecho con los propios estudiantes, ¿no? Y también el acceso, ¿no? Sobre todo en la secundaria, que es donde vemos una mayor deserción de los chicos y chicas por el trabajo. Hay menos acceso, por ejemplo, en zonas rurales, no tenemos la misma cantidad de colegios secundarios que escuelas primarias, ¿no? Entonces, en ese tránsito de la primaria a la secundaria, perdemos muchos niños porque no hay la oferta suficiente para que ellos asistan a la escuela, ¿no? O no hay, por ejemplo, mecanismos para transportarlos de forma segura, ¿no? Recoger todos los niños de una cuenca, por ejemplo, y llevarlos a la capital de distrito para que puedan asistir al colegio, ¿no? Se deja mucho en manos de las familias y los niños que a veces no tienen los recursos para pagar el pasaje o para movilizarse, y que esto resulta pues más pesado para ellos. Es un punto que es un común denominador en los países de América Latina, por así decirlo, ¿no? Sí, sobre todo en zonas rurales se ve una mayor deserción en la secundaria, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Que también involucra más riesgos para las mujeres trasladarse a otro poblado, ¿no? Por los riesgos en el camino, o vivir solas en un pueblo que no conocen sus padres, ¿no? Entonces, justamente son las mujeres rurales e indígenas las que menos escolaridad logran y las que más probabilidades tienen de ingresar pues, al mundo laboral, ¿no? Con bajas calificaciones también. Bien, entonces agradecemos a la especialista Patricia Ames, profesora de la Universidad Católica e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, por esta entrevista en el marco del seminario virtual que se va a realizar el 25 de junio, la dura tarea de educarse en América Latina, el desafío de la calidad y el impacto del trabajo infantil y adolescente. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.